Hola, buenos días. Soy Patricia Isla de SGS y vamos a hablar sobre la certificación BIM en la ISO 19650 con SGS para construcción. Muchas de las preguntas que seguramente os hagáis, o sea, ¿qué es esta certificación exactamente? ¿Para qué me va a ayudar a mí a certificarme? ¿Cómo voy a poder beneficiarme de ella? Esta y muchas más son preguntas que os invito a que ahora mismo me las pongáis por el chat y os responderé, o os respondo también para algo un poco más extenso en la mesa redonda que tendremos después. Y si no, también siempre me podéis contactar en mis datos de contacto y ahí pues también podemos ver vuestro caso específico. Entonces, yo soy Patricia Isla, pertenezco a la empresa SGS, líder en certificación internacional, soy auditora jefe de la ISO 19650, también directora técnica BIM en SGS Tecnos, y de mi formación es ser arquitecta de grado y con el máster BIM en BIM Manager. ¿Qué es la normativa ISO 19650? Esta norma abarca muchas partes, desde una capa de normas tecnológica, capa de información, capa de negocio, y en la etapa 2, en una etapa, es donde al final nosotros nos certificamos. Primero van las normas nacionales, las internacionales, y luego ya otros proyectos de normas. Dentro, es algo muy importante que sepáis ahora para introducir la norma, que hay otras normas regionales que hablan sobre BIM y que son de cada país, de cada región, incluso de cada zona. Hay una serie de normas que te permiten tener todo esto controlado. Entonces, por ejemplo, tenemos el Plan BIM en España, que ha salido ahora vigente el 1 de abril de este año, con el trabajo de muchas personas, pero igual que está aquí en España, también está el Plan BIM de Perú, de Chile, de Brasil, de un montón de países. Entonces, lo importante es eso y que al final las normas te hacen tener una base, te hacen tener, pero siempre es bueno generar cosas nuevas y mirar hacia un futuro esperanzador, pues para crear un futuro nuevo. Y al final, como dice Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. SGS somos una empresa líder número 1 a nivel mundial, tenemos casi 100.000 empleados y empleadas, con más de 2.600 oficinas y laboratorios y con una serie de industrias globales. Tenemos un servicio global y una experiencia local. En este punto os retaría a vosotros a poner qué países sois, porque me puedo jugar lo que queráis a que seguro que hay uno de SGS donde vosotros estáis. Dentro de SGS, yo pertenezco a SGS Iberia, que se compone de España y Portugal, y está fundada en 1929. Tenemos oficinas, laboratorios, ITVs, que es para revisar coches, y tenemos personas contratadas. Nuestras oficinas centrales están en Madrid, que es desde donde yo estoy. Y tenemos servicios globales adaptados a su negocio. Tenemos para hacer ensayos, consultoría, inspección, formación y certificación. Al final, con el BIM, cuando hablamos de BIM, hemos hablado a buenísimos ponentes y vamos a seguir escuchándoles y viendo más ponencias de ponentes muy buenos y experimentados, hablar sobre BIM, que al final BIM nos permite, como dice Sergio Muñoz, es director del capítulo español de la Building Smart, dice que BIM es democratizar la digitalización. Al final, cuando nosotros nos certificamos en esta norma, lo que estamos haciendo es poner unos estándares de calidad, diferenciándonos de la competencia y pudiendo llegar mejor a las necesidades reales de nuestro cliente. SGS ICS Ibérica es la mayor y más reconocida empresa de certificación del mundo. Tenemos de todo tipo de normas. Tenemos desde una ISO 9001 de calidad, de medio ambiente, la 14001 de seguridad. Y dentro de BIM está la certificación BIM ISO 19650 para empresas. Y también una certificación de perfiles profesionales según la ISO 17024.
tenemos certificación de sistemas, de servicios y de producto. Dentro de ellas, la ISO BIM se refiere a la certificación de servicios. Es decir, se certifica la empresa. ¿Para qué te va a servir a ti el certificado SGS ISO 19650? Para demostrar tu compromiso con la metodología BIM en tu trabajo, para verificar que se cumplen los objetivos y criterios de tu empresa, de la organización y digitalización. Te permite distinguirte de la competencia, te permite llevar un mejor control de todo lo que está sucediendo, te permite verificar que los proyectos se hacen con la máxima calidad, te permite, al final de cuentas, tener BIM del bueno. Es decir, no conformándonos con hacer en fase de obra, pues hacer el típico as-built al final del todo, que sirve de maqueta final. Hemos pasado una maqueta física, que por cierto son muy útiles, pero hemos pasado una maqueta física a una maqueta virtual. Entonces, de poco sirve tener un modelo final si no se las has podido aprovechar durante toda la obra. Entonces, al final, hacer entre un vino bueno, ¿no?, y un vino malo, aquí es muy típico en España hablar de vinos, hay mucha diferencia y como tal el BIM es lo mismo. Puedes conformarte con hacer un as-built al final del todo, de toda la obra y ya está, y no hacer nada más, o puedes meter el BIM dentro de tu proceso de trabajo, sacar un beneficio directo del BIM, seas constructora, seas dirección de obra, seas el cliente, seas una subcontrata, seas una empresa instaladora, puedes sacar un beneficio del BIM y con la certificación es también como conseguirás hacer BIM del bueno. Y ahora, dentro del certificado de la ISO 19650, tenemos 3 agentes. Ya los he introducido antes, lenguaje ISO, pero el adjudicador, que no es más, en términos que nosotros nos entendemos, el cliente, el adjudicatario principal, que es la empresa contratada, que puede ser la dirección de obra o la empresa constructora, y tenemos también el adjudicatario, que son las subcontrataciones, por ejemplo, quien hace el render, quien hace la canalización, quien hace la instalación de las canalizaciones, quien hace la explanada, cómo se mueven los cajones flotantes por el mar. Es decir, hay un montón de elementos que, incluso desde quien hace la instalación de PCI, es muy importante que todos estén coordinados, trabajando bien entre sí. Y esto es a los que la norma, al ser BIM, te hace referencia. Es decir, podríamos reducir, ¿vale?, que influye a todo el mundo. A todo el mundo, porque al final el BIM quiere eso, en llegar a todo el ciclo de vida. Y la norma te da una serie de pautas para conseguirlo de una manera muy eficiente. Dentro de todas las normas nacionales que existen, pues aquí el ejemplo del Plan BIM de España, tenemos una serie de consecución de objetivos a partir de unas fechas que hay. Entonces, tanto el adjudicador como el adjudicatario principal, en este caso, tienen una serie de responsabilidades que en función del nivel en el cual se esté, que puede llegar a ser de 1 a 10 años, en el caso de España son a 6 años, te implica tener una mayor madurez en cuanto al BIM y evidentemente en cuanto a la norma, integrar la norma en los procesos. En esta diapositiva tenéis marcado los que te permiten, los que ya influye la normativa. La serie de normas es muy importante que lo conozcáis también, que son 6. Es una serie de normas ISO 19650 y te puedes certificar en 1, en 2 o en 3 o en 4, en las que sea. Pero tienen distintos alcances. Entonces, la 1 es de términos y definiciones, la 2 es la que a nosotros nos compete en este momento, ya que se habla de la construcción y de los proyectos, la parte 3 es de mantenimiento, la 4 de intercambio de información, la 5 de seguridad de la información, que es súper importante, es muy importante, y la 6 es de seguridad y salud, que ahora mismo se encuentra en desarrollo y aprobación. Entonces, nosotros nos centramos en la 2. Algunas preguntas que debo hacerme para certificarme. En el plan estratégico BIM de mi empresa hay una visión a 3-5 años para implementar la norma. ¿Qué se incluye?
¿Opero en mercados internacionales? ¿Hay alguna normativa local que me obliga a hacer BIM? ¿Y a qué nivel? A partir de esta normativa local puedo intentar sobresalir o intentar hacerlo mejor, se alinea con la ISO 19650 y de esta manera verificar la solvencia. ¿Mis competidores están certificados? Todo esto son preguntas que nos podemos hacer para verificar, para ver si me interesa como empresa certificarme. Es muy importante que si opero en mercados internacionales, pues verificar que en el emplazamiento donde voy a operar no se exige. Por ejemplo, en Inglaterra se exige cumplir esta normativa. Entonces, si yo opero en otro país, tengo primero que cerciorarme de su normativa. Y también, evidentemente, conocer el mercado, ver en qué posición estoy y cómo yo quiero situarme en ese mercado. Mirando cuál es tu ubicación, cuál es el alcance de tu construcción y si el cliente está interesado y se le aporta un valor añadido. Las fases de la certificación de la norma son 3, ¿vale? Son muy sencillas y es simplemente el primer año tú obtienes el certificado, no nos vamos a engañar, que es lo que a las empresas por lo general, en nuestra experiencia, más les ha costado hacer la obtención del certificado, pero luego los seguimientos ya es mucho más sencillo. Entonces tienes un segundo año de seguimiento, un tercer año de seguimiento, el certificado son 3 años de validez y el cuarto año es cuando ya se renueva el certificado y se vuelve a iniciar el ciclo ya con los seguimientos. Y ahora, 3 claves para certificarte, porque sé que estás interesado en poder certificarte y saber qué herramientas tienes que utilizar, al menos para empezar. Entonces, primero hay que ver qué procedimientos y plantillas hay que adecuarse a lo que indica la norma. Por ejemplo, el manual de nomenclatura de documentos de la Building Smart. En algunos casos se necesita un consultor, hay que evaluarlo. Hay que demostrar la experiencia en proyectos. Por ejemplo, en el Estadio Bernabéu, pues cuando se hizo la construcción, la obra, pues había que verificar que estaba todo correctamente y aprobándolo en proyectos. Y finalmente, haciendo una obra final, ya el tercer salto de todos, que con el que consigues la copa, en el que consigues finalmente la certificación. La norma se divide en 8 partes. En este punto, luego vamos a entrar un poquillo en cada una, pero quedaros con que en función de si eres un cliente, si eres el constructor, etcétera, te influye de una forma u otra y tienes unas responsabilidades. Vamos, de una manera muy, muy sencilla, el adjudicador, que es la administración pública, el promotor, el cliente, tiene que hacer una serie de objetivos, desde la evaluación de necesidades, el participar en la adjudicación y también el tema luego de la producción de información en el hecho de la revisión y en la fase fin. Si eres la dirección de obra, la asistencia técnica o la constructora, en este caso pues tienes otro alcance distinto en el que ya empiezas a partir desde que te presentas en la fase de oferta hasta que finalmente empiezas la obra y la terminas. Aunque en algunos casos pues cuesta un poquillo más. Después está, si eres el adjudicatario, tiene el mismo alcance que si fuera un adjudicatario principal, pero las responsabilidades siempre son diferentes. Y evidentemente entre una empresa u otra hay una diferencia. Hay diferencias de aplicación de la norma. Entonces, tenemos el adjudicatario, por ejemplo, si eres una empresa que hace drones, que hace el modelo digital del terreno, si eres una instaladora, tienes tus propias. Y ahora vamos a ver, quiero centrarme aquí en un caso de la administración pública para hacer, por ejemplo, la obra L11 del Metro de Madrid, que fue una obra de gran envergadura y la verdad que maravillosa. Entonces, el tema, en un primer momento, en la primera fase de oferta, el cliente hace la evaluación de necesidades, ve qué le falta y hace la petición de la oferta. Con la petición de la oferta, las constructoras, las direcciones de obra, presentan su oferta y apoyándose siempre en consultores, es decir, en empresas que son las empresas que se van a subcontratar para realizar los trabajos. Entonces, el cliente tiene que desarrollar el EIR, el entorno común de datos y luego el pliego de condiciones administrativas y técnicas.
Si es un cliente privado, pues su propio pliego. En la oferta se desarrolla el BEP previo al contrato, la evaluación de necesidades, la matriz de riesgos, etc. Una vez que entramos en la movilización y en la adjudicación, ya el cliente ha desadjudicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que ambas partes tienen que elaborar el BEP, que tiene que ser congruente con todos los actores. El EIR, hay que hacer un segundo EIR, pero este ya no es el cliente el encargado. El encargado es de hacerlo el adjudicatario principal, que se encarga de hacer su EIR 2, que es el requerimiento a BIM de información hacia sus subcontratas. Y hace también el plan de movilización, lo ejecuta. Es decir, cómo se va posicionándose y que pide licencias, da cursos de formación, pone en marcha su entorno común de datos, en algunos casos el entorno común de datos del equipo de desarrollo, no de proyecto. Una vez que se ejecuta, aquí en este caso la constructora o la instaladora lo que hace es, pues el entorno común de datos ya se mueven en él, hace las órdenes de cambios, las revisiones, es decir, cuando hay un cambio lo maneja, también lo maneja en la información del modelo BIM y permite hacer revisiones, flujos de trabajo y un montón de cosas más muy útiles de gestión. Y finalmente se entrega en el entorno común de datos del cliente y ya pasas a la fase fin. El cliente se encarga de la gestión de su entorno común de datos, o si lo tiene delegado en otra empresa, pues se encarga la empresa que es necesaria, recoge las lecciones aprendidas con ayuda del adjudicatario, de la constructora, y después también archiva finalmente la información. Lo hemos visto un poquillo rápido, pero hemos visto las cosas más importantes. Si hay algún término que nos haya convencido, que nos haya entendido correctamente, pues al final es terminología de la norma, que no deja más que ser algo muy sencillo de aplicar y no es algo que no se esté haciendo hoy en día, sino que es hacerlo de una manera ordenada. De todos modos, si hay preguntillas técnicas o debates o lo que sea, pues esto cómo le influye en la obra, ¿no? O el proyecto modificado, ¿os influye de alguna manera en la norma? Yo que sé, cualquier pregunta, pues las podemos debatir más tarde. Los beneficios que tiene la certificación ISO 19650 en mi empresa. Es una norma que tiene beneficios para todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto a la dirección de empresa, porque te permite tener pues una ruta clara BIM de digitalización, al licitador de ofertas y contratos, porque te permite destacarte sobre los demás y tener una evidencia de tu capacidad BIM. Al BIM Manager y al coordinador BIM, porque te permite tenerlo todo súper protocolado de una manera muy eficaz, muy eficiente, y al modelador BIM porque le permite saber exactamente lo que tiene que hacer. Y muchas veces, ¿qué ha pasado? Pues desde el BIM Manager hasta el modelador, hasta incluso el licitador, que no entiende muy bien qué es lo que se le está pidiendo. Pues si todas las empresas están colaborando y aplicando la norma, al final es de una manera muy sencilla. Y ahora, preguntas comunes de este tipo. ¿Voy a poder certificarme? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Con qué empresa? ¿Qué voy a obtener si obtengo la ISO? Pues si voy a poder certificarme, te digo que depende de ti. ¿Cuándo es el mejor momento? El mejor momento es cuando tengas la necesidad de hacerlo. Incluso no existe un mejor momento para hacer las cosas. Es decir, no es esto de espero. No, el momento es cuando te ha llegado. El momento, si lo necesitas ahora, el momento es ahora. Tenemos muchísimas empresas que ya están certificadas con nosotros. Pues, por ejemplo, Ferrovial, Ola, grandes constructoras, incluso Crea Madrid Nuevo Norte, que es una administración. Se obtiene una ventaja competitiva de reducir, de generar transparencia. Entonces, nada más, muchísimas gracias y estoy aquí para todo lo que necesitéis. Si tenéis cualquier pregunta, me podéis escribir. Hasta ahora.